hay muchas personas que llegan al momento del año político, básicamente a buscar los votos. Y es un paradigma con el cual yo quiero romper aquí. O sea, mi esposa me criticaba mucho porque yo le dije, yo voy a tomar unas vacaciones, y lo que hacía era que descansaba 15 días y volvía otra vez y volvía. ¿No será que habían personas que no dejaban que pasaran caras frescas y nuevas como se están viendo ahora? Eso siempre pasa en política, es casi normal. Y es como la lucha que uno tiene en las organizaciones para... Bienvenidos a un video más de su canal Fluyendo. Estamos aquí en otro episodio dándole las gracias a ustedes porque se suscriben, porque comentan, dan like. Gracias para iniciar también a la parte de las personas que nos ayudan a que estos episodios sean posibles. Nuestra gente de Personalizado RD, haciendo bellezas para cada uno de ustedes. Nuestra gente de Terraza Gloria, un espacio súper cómodo, agradable para toda la familia, para pasar el rato y también, ¿por qué no?, picar algo. Pero en el episodio de hoy venimos con un tema candente porque estamos en un año electoral. Entonces es algo que trae muchos debates, mucho tirijala, han pasado muchas situaciones, pero quien nos acompaña es una persona que se ha destacado en San José de Ocoa, es alguien popular, es alguien que tiene un tiempo también haciendo obras sociales con una fundación, es graduado en comunicación social, también ha hecho otro tipo de carreras, pero en este año él ha decidido entrar de lleno en la parte política. Está aspirando a diputado y en este episodio conversamos con el popular Omar Estrella. Gracias, José Enrique, por esa introducción. Darle primero las gracias a Dios por permitirnos este momento tan agradable y tan emotivo. Felicitarte por tu podcast, que es algo nuevo aquí en San José de Ocoa y que en realidad necesitábamos. Así que ya ustedes saben, apoyo. ¿Cuál es la cámara? La suya. Allá, esa. Hay que apoyar esto porque esto es algo muy importante para el desarrollo de la provincia en términos de comunicación. Gracias a ti por brindarnos la oportunidad de estar por aquí para fluir con nosotros. Y ya que mencionaba la parte de popular, pero hay otro público que es un poco más joven, más millennial, que realmente no conoce de Omar Estrella. Y para iniciar, como siempre, ¿de dónde viene Omar? ¿Cómo fue la parte de su infancia? Bueno, pues yo soy de San José de Ocoa, de ocoeño de pura cepa. Nací en la casita, como diría yo, de la Manuela Mañaná, esa que está ahí donde estaba una vez los Boy Scouts, que está frente a la Academia de Música ahora. Mi infancia, yo digo que fue una infancia fuera de serie. Creo que fue la mejor infancia. Éramos felices y no lo sabíamos. O sea, lo que nosotros hicimos aquí en la infancia no tiene comparación con otras. Yo jugaba baloncesto, jugaba pelota, nos íbamos al río. Fue una infancia muy agradable y muy sana también para el momento. Y en la parte de los estudios, parte de los juegos, de la parte deportiva. Yo estudié en el colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Ahí realicé mis estudios hasta el segundo de bachillerato. Por circunstancias de la vida tuve que marchar a Santo Domingo y allá terminé el tercero y el cuarto de bachiller. Luego entonces me inscribo en la universidad, en la OIM, y estudio hotelería y turismo. No la terminé, atención Nuria. No la terminé porque me dediqué más a la carrera artística. Pero entonces, te dedicas a la carrera artística estando allá en Santo Domingo, pero ¿dónde nace esa pasión por la música? Bueno, de donde primero debí iniciar es que yo soy hijo de Pascual Estrella y de Guillermina Troncoso. Creo que la vena artística viene de mi padre, que era también algo así como una persona polifacética en el pueblo de Ocoa. Él nos inculcó la parte de la música.
Recuerdo que cuando no había academia de música aquí, nosotros vivíamos ahí en la Avenida Canadá, al lado de la Clínica Báez, frente a la Escuela Nueva, ahora Escuela Santa Báez. Y de ahí entonces caminábamos, mi hermano y yo, y dos primos, hasta aquí, hasta la Miguel Mascaró, a la casa de Ramón Castillo Bolo, y ahí fue que dimos los primeros pasos con la música. Ahí aprendimos a solfear, no nos gustaba solfear, teníamos una fiebre de agarrar esos instrumentos. El solfeo es la música, el llevar los Sí. ritmos musicales, el medir La el lectura, tiempo. la lectura, sí. Pues el solfeo, para mucha gente es en la playa, a las olas. Sí, entonces ahí yo inicié con el instrumento, con trompeta, la trompeta, aprendí trompeta. Luego después entonces se inauguró la academia de música, que no es donde está. Se inauguró en el segundo nivel del ayuntamiento, ahí era que estaba, la academia. Ahí aprendí también a tocar un poco de guitarra, pero desde niño fui muy inquieto. Yo siempre estuve involucrado en los grupos culturales, en los grupos, bueno, estuve en un grupo de mangulina en el colegio, estuve en el coro de la iglesia, que creo que eso me ayudó bastante y ayuda bastante a la clase artística en términos de vocalización y de hacer voces y todo eso. O sea que por ahí inició el rumbo de la música, como dicen. Muy bien, estás en Santo Domingo. Decides dedicarte a la música, soltaste la universidad, pero entonces, ¿qué empezaste a hacer? ¿Cuál fue el rumbo? Dijiste, ¿qué estás haciendo? ¿O de dónde te está entrando dinero para soltar ya los estudios? Yo trabajaba, bueno, tuve muchos trabajos. Déjame decirte que mi primer trabajo tiene muchas anécdotas. Yo trabajé en Pollo Rey cuando llegó a Santo Domingo y luego trabajé en un banco y después trabajé en una compañía que ahora mismo es Altiz, pero en aquel entonces era Orange, se llamaba Orange. Y así me dividía. Pero en realidad la carrera artística inició profesionalmente en el 96. O sea, yo paso inmediatamente a un grupo musical que se llamaba Masá, era un grupo juvenil. Y de ahí entonces inicia de manera profesional en el canto, porque entonces fíjate que yo lo que estudiaba era trompeta y guitarra, y me tocó entonces, tocó que me descubrieran que yo tenía ese talento de cantar. Que pasa mucho que cuando tú estás estudiando un instrumento, tú aprendes lo que es la afinación, como que aprender la lectura y el solfeo también te ayuda a la parte de la entonación. Sí, sí. Estaba jugando basquetbol, recuerdo yo. Y la señora dueña de Crearte, se llama la compañía, se asomó por la verja y me llamó. Por mi físico. Tú sabes, uno estaba medio MDO en ese entonces. y se asomó en la verja y me dijo, ¿Tú cantas? Yo no, yo lo que hago es que toco trompeta. Le dije yo, pero pasa por mi casa para ver si podemos hacerte un casting. Y ahí me hicieron el casting. No fue nada fácil tampoco porque había que tener mucha disciplina. Yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana a los ensayos de coreografía, porque no era una orquesta, era un grupo. Y pues se diferencian en que los grupos tienen coreografías muy diferentes a la orquesta. Las orquestas son coreografías un poco, si se puede decir, sencillas, pero ya para los grupos musicales ya son, o sea, contratan un coreógrafo para implementar esas coreografías. De manera que tú tenías que bailar y cantar de una manera afinada. Eso es para poder llegarle más al público, porque no tienen tal vez la popularidad, pero entonces tienen que hacer la conexión. Sí, pudiera ser, pero en ese entonces los grupos tenían más alcance porque un grupo podía tocarte una fiesta o hacerte un show sin los músicos. Una orquesta no lo hace. Entonces se programaban, por ejemplo, las pistas y la gente iba a vernos a nosotros, o sea, las figuras, éramos 5, recuerdo yo, y podíamos hacer shows sin músicos. Entonces la gente, el atractivo era el canto, la coreografía, las voces y todo eso.
Pero entonces, ¿cómo haces? Es decir, ¿en qué momento te desligas entonces de la música? Porque actualmente no vives de la música. No. Bueno, es que yo hice muchas cosas con la música. Déjame recordar. Yo estuve del 96 al 98 estuve en ese grupo. En el 98, entonces ahí paso a formar parte del grupo Yarumba, que ya era como la Grandes Ligas, como dicen. Y del 98 al 2007 estuve con Yarumba. Recorrí el país completo, cantando y bailando, como dicen. Pero también en ese tramo, pues yo hice comerciales de televisión, hice también teatro, participé en el musical Jesucristo Superstar 2 veces que se hizo en el Teatro Nacional. Ahí estuve yo. También hice cortometrajes, hice teatro hasta el 2007. Luego entonces decido yo emprender solo, haciendo presentaciones privadas. Surge un proyecto de bachata pop por ahí por el 2011, donde yo grabo 3 temas y ahí me desenvolví como hasta el 2014 o 2015 con eso de la música. Paralelo a eso, en el 2010 yo entro al Senado de la República y fui asistente del senador de San Pedro de Macorís, José María Sosa, del 2010 al 2016. Pero estamos hablando de que aproximadamente 18 años estuviste en la parte musical. ¿Y cómo era la parte de tu pueblo, de San José de Ocoa, en todo ese tiempo? Mira, yo cada vez que tenía el chance me escapaba para acá. Digo me escapaba porque como tenía esos compromisos y yo siempre he sido muy responsable, o sea, yo no me gusta quedar mal. Y tú sabes, bueno, a los inicios cuando me fui para la capital, dándole un chin para atrás, eso era una fiebre que todos los fines de semana, lo que hacen todos los coeños, lo que nosotros hacemos todos los fines de semana, esa guagua, había que cogerla para venir para acá. Y ya del 2016 en adelante, pues sí, ya yo estoy mucho más aquí en Ocoa, de una forma más activa en la parte social. Es decir, empezaste ya luego que terminaste la parte musical, ya podías tal vez venir un poquito más, trabajar Sí. la parte musical, pero háblame un poquito de tu trabajo en el Senado. O bueno, sí, ahí trabajo, yo entré en el 2010, como te expliqué. Porque estamos hablando que eras asistente de un senador. Sí, sí. Pero entonces tú que estás en escenarios, cantando, de un lado para otro, Eso ¿cómo era- pasas a ser asistente de un senador? Bueno, en el 2010 yo quedé sin trabajo, trabajaba en la empresa en Orange, hicieron unos recortes, hay una cosa, yo me quedé sin trabajo y me inventé un chimi, un carrito de chimi, entonces en lo que cantaba y Chimi Estrella. no, se llamaba Star Burger y el eslogan era el lugar de las estrellas. Ah, Y era algo bien chulo. Aprendí muchísimo de eso. Y en ese momento yo vivía de las dos cosas. O sea, ahí cantaba y también tenía que atender el negocio, ¿verdad? Ahí preparaba yo mismo. No era que yo tenía empleado ni nada. Yo era que preparaba todo, los hamburgers, los hot dogs, las papas supremas. Entonces, sí que también tienes tu vena de emprendedor. sí, sí, claro. Entonces, se me asoma un primo y me dice que en qué yo estaba. Bueno, yo recuerdo que yo estaba en la casa de mi mamá. En ese entonces vivía ahí en el barrio Los Maestros y ahí él me llamó. Yo estaba aquí en Ocoa. Porque ya el negocio había avanzado y ya sí ahí yo pude tener un empleado y estar más aquí en Ocoa. Y ahí él me llamó y yo le dije, no, yo ahora mismo no estoy empleado, estoy cantando, y estoy con lo de la comida rápida y eso. Y me dice, no, pero hay una oportunidad porque venga con su currículum mañana, venga al Senado, que lo van a estar esperando ahí. Y me dejaron ahí mismo. Ahí me dejaron, o sea, ahí inició el trabajo mío en el Senado de la República en el 2010. Estamos hablando que comenzaste a trabajar con un senador que no conoces, un equipo de trabajo que ya él tiene, que tampoco tienes ningún tipo de relación con ellos. ¿Qué tan difícil fue? Mira, no fue difícil, porque primero la puerta política la abrió mi padre
Pascual Estrella, que fue uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana aquí en Ocoa. Entonces, el senador lo primero que me dio fue eso. Mira, te estoy dando la oportunidad porque tú eres hijo de Pascual Estrella. Eso fue lo primero que me dijo. Y aquí con tu desenvolvimiento, entonces veremos cómo pasa todo. Y me fui ganando la confianza de él con el trabajo y con todo y me fue muy bien. Aprendí muchísimo, le debo muchísimas cosas a él y a su esposa también, doña Alejandrina Germán, que para mí fueron los primeros en tocarme la parte política. Pero entonces en el 2016 comienzas a esa parte social, de venir recurrentemente, de traer ayudas a personas necesitadas. ¿Crees que el Senado influyó en esa parte? Sí, porque básicamente, como dicen, yo me fogueé en San Pedro. Nunca me olvidé de Ocoa, siempre tenía que estar dividiéndome, pero yo dije, cónchale, pero es que yo estas clases de cosas las puedo hacer en Ocoa. Y fíjate que no pensaba en términos políticos, porque yo veía las ayudas sociales que se daban en esa provincia. Yo dije, pero yo lo puedo hacer en Ocoa también. Entonces, ahí empecé a tener como esa chispa. Y en el 2016, mi primera labor social en ese sentido fue en el Rincón del Pino, un operativo de comidas crudas. Y me sentí muy bien. O sea, la gente le llegué muy bien a la gente. Y me sentí muy bien haciendo eso. No lo veías de una manera política, pero ¿en qué momento tal vez comenzaste a verlo de manera política o como estás en el medio ya por las partes sociales, empezaron a tocarte las puertas los políticos? Mira, yo nunca lo vi político, la parte social, que siempre he dicho que deben de ir mezcladas. Y siempre he criticado eso. Por eso hay tantos errores políticos en nuestra provincia, porque hay muchas personas que llegan al momento del año político, básicamente a buscar los votos. Y es un paradigma con el cual yo quiero romper aquí. O sea, pasa el año político, tú te vas, duras 3 años y pico que no pasas por San José de Ocoa, no haces nada por Ocoa, regresas, entonces ya inclusive la sociedad tiene la mente un poco más abierta. Piensan, pero Dios mío, pero este muchacho está llegando ahora, o esta persona está llegando ahora y yo más nunca lo vi. Entonces, eso es lo que yo quiero tratar también de romper. Entonces, contestando tu pregunta, la gente lo pidió. O sea, la gente me pidió que fuera candidato. ¿Te aspiraron? Sí. No te quiero decir, me aspiraron. No te quiero decir que fue una presión, pero todo se levantó como así, como de la noche a la mañana. O sea, por las redes sociales me escribían, tú eres un buen candidato, tú puedes ser esto. Yo estaba un poquito medio ajeno a todo porque nunca pensé que eso iba a pasar. ¿Pero estamos hablando en qué año? 2016 arrancó todo. Eso empezó como en el 2021, más o menos. Estamos hablando que en el año del 2016 tú sí estuviste apoyando candidatos aquí en San José de Ocoa. Sí, claro. Claro, yo siempre he apoyado a los candidatos de mi partido. Un dato que me dan es que tú fuiste reconocido en Canadá. ¿Cómo fue esa parte? Déjame hacerte esa historia. Eso yo me di cuenta por las redes sociales. ¿Cómo? O sea, el tema se había tratado hace unos meses, pero yo pensé que eso había quedado ahí. Entonces, al momento que salió la noticia, yo me enteré por las redes sociales. Entonces yo dije, wow, pero no me habían vuelto a decir nada. Entonces empecé a llamar a los amigos que estamos involucrados en eso. Y me dice, sí, eso se planteó y se va a hacer. Mira, de verdad que me sentí muy bien con la compañía Capricornio Entertainment y otra compañía también canadiense porque nos tomó en cuenta a nosotros por esa labor social. Uno se siente bien porque en realidad esto no es fácil. Como nada en la vida, no es fácil. Me ha tocado vivir algunos sinsabores,
me ha tocado pasar por momentos malos en mi salud, a sabiendas de que en un momento pude haber parado y seguí. Mi esposa me criticaba mucho, porque yo le dije, yo voy a tomar unas vacaciones, y lo que hacía era que descansaba 15 días y volvía otra vez, y volvía y volvía. Y eso me afectó mucho a la salud. Entonces, cuando tú ves ese engranaje de todo lo que tú has hecho, y ahora empieza a tú ver los frutos de que te están reconociendo, inclusive internacionalmente, pues tú te sientes bien. Te sientes bien, es una gran satisfacción. Pero entonces, en ese transcurrir de la política y de que te estén buscando, apoyando candidatos, ¿con cuáles candidatos fue que sí, como te involucraste a ese apoyo ya directo? Bueno, en el 2016, que fue que yo estuve más involucrado, estuve involucrado con los candidatos del partido. En ese entonces estaba Carlos Castillo, creo que por la alianza estaba Neudi, que es el actual síndico, y no recuerdo los demás, pero más o menos por ahí era que estaba yo dándole apoyo en el 2016. A pesar de que estaba en el Senado trabajando con el senador de San Pedro. Pero como eran candidatos del partido y fue lo que el partido eligió, pues entonces por esa línea no fuimos. Pero hablando ahí de partido, ¿por qué realmente te vas por el PLD? Bueno, lo que pasa es que yo no me voy por el PLD. O sea, si lo vamos a decir, yo nunca me fui. Yo tengo una membresía ahí de más de 10 años. O sea, lo que tomamos esa elección porque es la casa natural nuestra. Te comenté que mi padre fue uno de los fundadores del partido. Y básicamente es una organización política que se está renovando, y creo prudente la oportunidad de competir en ese sentido en la organización. Antes de meternos tanto en la política, vamos a hablar un poquito de la parte social. Dale rewind al cassette. Sí, porque sigues haciendo tus ayudas sociales, pero registras realmente la fundación en el 2021, ya formalizaste todo, la parte de las ayudas. Entonces, ¿cómo fue construyéndose la fundación hasta llegar a ese punto y dónde está actualmente? Mira, la fundación, yo digo que es un sueño de mi padre, que en aquel momento me enseñó muchas cosas desde niño. Tú sabes que hay algo que se llaman las neuronas espejo. Los niños aprenden de las cosas que ven, no de las que tú le dices. O sea, te enseña, yo te estoy mirando a ti, yo estoy aprendiendo lo que tú estás haciendo. Entonces, como mi papá siempre estaba en eso, en obras sociales, yo siempre lo acompañaba a los campos. Esas fueron las primeras enseñanzas de él. Y bueno, pues se crea la fundación con un grupo de amigos, amigos de infancia, amigos muy cercanos, con familia también. Está mi hermano Iván Estrella y mi hermanita Yuli. Y arrancamos con ese proyecto. El proyecto arrancó con todas las ayudas sociales. Por eso te digo que estuve en un momento hasta un poquito delicado de salud, porque nosotros abarcamos todos los ámbitos. El padre Domingo, que fue que bendijo la inauguración, la apertura de la fundación, me hizo una parte y me dijo, mira, no te metas en tantas cosas, trata de enfocarte en algunos temas, un tema de educación o algún tema de cultura, porque no vas a poder abarcarlo todo. Además, hay unos temas de intereses aquí que tú puedes tocar y eso. Y yo le decía, padre, pero es que si yo me enfoco en deporte y alguien va donde mí a solicitarme una receta médica, ¿cómo yo le digo que no? Bueno, pues así pasó todo. Hicimos en el primer año de la fundación de todo. De todo hicimos. Aportamos a todos los ámbitos, o sea, al ámbito de la vivienda, al ámbito del deporte. Hemos traído 4 operativos médicos aquí a San José de Ocoa. Uno fue en Sabana Larga, en la escuela básica. Otro aquí en la Luis José Pellerano. Los 2 últimos fueron en la Irma Brito, en la Ramona Liriano, que es la que está en el barrio San Antonio, y en la escuela Santa Báez. En términos de cultura también hemos aportado a todo. Hemos vendido siempre, José Enrique, la parte de los trabajos integrales.
Esos términos vienen del legado que nos ha dejado el padre Luis Quinn, ya que mi papá era una de las personas de confianza del padre, y desde ahí viene eso de generación en generación. Los trabajos integrales en que nosotros somos, para que podamos involucrar todas las comunidades. Es más, la primera ayuda que yo di fue con la defensa civil, porque estábamos en un tiempo de pandemia, y la primera que se involucró fue la defensa civil, y ahí donamos creo que 1,000 y pico de mascarillas KN5. Es decir, la primera, ya luego de formalizada. Luego de formalizada la fundación, claro. Recuerden dejar su like, su comentario y decirme si hasta el momento lo llevo muy suave. Porque vamos a iniciar, ¿verdad? La fundación, es un excelente trabajo, muy bien. Pero entonces vamos a un poquito ya entrar en la parte política. Tengo que beber un trago, tengo que beber el trago. Adelante. Okay. Gracias a nuestra gente de Terraza Gloria. Muy bueno que está, Por el trago. Ese trago es antes de iniciar. Ok, nunca te fuiste del PLD, eres miembro militante del PLD hace 10 años. Viniste ya a integrarte de parte social, también en la política en el 2016. Siempre has estado muy mezclado a la parte política, muchas personas te han visto así. ¿Por qué no decides hacerlo en el 20 y sí ahora? Bueno, mira, ahí mismo te contesto en política. Muchas veces cuando la ola está alta, hay que agacharse, dejar que la ola pase y después entonces tú salir más por encima de la ola. Yo en ese momento no creí prudente que las circunstancias nos favorecieran para iniciar con la política. A pesar de que en ese entonces había gente que sí me estaba motivando para que lo hiciera. Pero no, decidí seguir en adelante y dejar que todo fluya. ¿Y no será que habían personas que no dejaban que pasaran caras frescas y nuevas como se están viendo ahora? Puede ser, pero en ese entonces, como te digo, no me involucré tanto en el proceso electoral. Pude dar ciertos apoyos al partido, claro que sí, pero no me involucré tanto en las elecciones del proceso electoral interno. Por eso no te puedo contestar con firmeza si había personas que en aquel momento no querían que eso siempre pasa en política, es casi normal. Y es como la lucha que uno tiene en las organizaciones para que, a pesar de que uno tiene su espacio en la sociedad, tener que ganarse ese espacio ahí, como a empujones, como dicen. Entonces, la parte de los problemas familiares, para que les bajaras, para que no estuvieras en tantas cosas, pero decides entrar a la política ya fuertemente. ¿Qué te dice tu familia? No, mi familia me está apoyando, porque cuando se armó el revolú por las redes sociales y por todo eso, y la gente escribiéndome, entonces, primero hubo una reflexión de mi parte, luego entonces empezaron las consultas, porque fuera de cámara te comentaba que pues a mí me gusta aprender a diario, consultar, y las primeras consultas fueron con las familias, y con los amigos, y con la esposa, ¿verdad? Y demás, y hasta ahora me han dado un muy buen apoyo. Y cuando tomaste la decisión, ¿qué te dijo el partido? El partido se sintió bien, se sintió muy bien. ¿Y cuáles fueron entonces la parte negativa, los baches? ¿O no hubo ninguno? No hubo ninguno. ¿O políticamente me estás mareando? Puede ser. Es que siempre hay, porque eso es algo normal. Por eso, y lamentablemente... Si es normal que las personas quieren saber. Lamentablemente, en este sistema que tenemos político, eso es así. Porque te ven a ti como una competencia. Hay una pregunta, quiero saber si la hago casi ya o la hago al final. Y créeme que yo no lo veo así. Yo no lo veo así, porque de fortalecerse, se fortalece el partido, con que varias personas aspiren, o que personas con buenos valores y con buenas facultades para ejercer un cargo electivo aspiren, el partido es que se fortalece. Hablando de que otras personas aspiren, hay otras caras nuevas también aspirando. ¿Cómo ves entonces las personas que están siendo, no se diría contrincantes, pero compañeros que están también contigo, también en una precandidatura a diputado?
Bueno, creo que tienen todo el derecho de aspirar como ciudadanos ocoeños. Tengo que felicitarlo a cada uno porque no es fácil tampoco. O sea, no es fácil una aspiración. Yo creo que lo veo muy bien. Lo veo muy bien. Son personas también que merecen respeto. Cuando pasa el cambio de gobierno, todo lo que pasó con el PLD, ¿no tuviste los pensamientos de hacerlo por otro partido? No, mira, esa es una de las grandezas. Porque todo el que decide aspirar, o por lo menos el que no tiene un norte como el que yo tengo, es muy fácil aspirar por el partido que está de gobierno, por muchas cosas, por muchas cosas. La primera es por las facilidades económicas y por otras facilidades. Yo siempre he pensado que los liderazgos, en el caso mío, yo estoy construyendo un liderazgo en base a ideologías, en base a valores. No estoy construyendo un liderazgo con clientelismo, ni tampoco con dádivas. Sí, entonces, esas son de las cosas, porque tú ves gente que renovación, que la nueva política, pero ¿qué es lo nuevo? Si tú estás haciendo lo mismo. Entonces, las personas que creen en mí, que creen en este proyecto, es porque creen en las ideologías, en un proyecto que tiene visión de futuro. ¿Qué tantas propuestas hubieron para que te fueras del partido? 1,000,000. ¿Cuál fue la...? No. No, tú sabes que en este medio político eso siempre pasa. Y no son solamente propuestas metálicas, son muchas cosas que pasan. Pero nosotros hemos confiado en nuestras convicciones y tenemos nuestros objetivos claros hacia dónde vamos. Porque, oye, José Enrique, en un proceso electoral como este, que se avecina, que es un proceso bien complejo, porque estamos saliendo de una pospandemia, no es nada fácil. Además que nosotros no tenemos compromiso con grupos económicos, ni grupos de intereses que nos estén empujando. Básicamente lo hemos hecho con el aporte de los amigos que creen en nuestro proyecto y han seguido aportando poco a poco para que esto suceda. Ahora bajarle un poquito. ¿Cuáles son esos jóvenes que te gustaría ver que aspiren ya, por cualquier partido, pero personas que tú lo ves con cierto liderazgo o cierto perfil, que tú dices, esa persona debería involucrarse para cambiar la sociedad? Aquí hay muchos, pero te voy a mencionar uno para que no haya bache, ¿verdad? Como dicen ustedes. Menciona dos. Te voy a mencionar uno que no le gusta la política, pero que yo siempre le he dicho que él es una persona ideal para poder ejercer un cargo político. Pero somos como hermanos, ¿eh? Nos queremos muchísimo. Él es Aneudi Pimentel. Y yo siempre le he dicho, Raulito, porque le decimos Raulito, pero que él no le gusta la política. Increíblemente, es un muchacho que tiene mucho alcance con la juventud, tiene visión, hace cosas maravillosas por el deporte en Ocoa, tiene una fundación también, hemos hecho trabajos integrales, su fundación con la mía, pero ¿qué va? No le gusta la política, no quiere. Ve a ver si tú lo convences, no viene para acá, entrevistas. Sí, él viene. Tenemos algo por ahí. Tú ves que entonces yo te tiro a ti también. Él viene o vino. Que él viene o vino, para que no sepan. Ok. Entonces, ¿qué tú opinas de esa parte? De que muchas personas no se quieren involucrar en la política porque ven que para meterse a política hay que hablar mentira, hay que ser sucio, o que tú sabes que el otro tiene sus malas intenciones. Yo no sé por qué dicen eso, porque a mí me ha funcionado la verdad. Y como he tenido cierta preparación en manejo de conflictos, hay un tema muy interesante que es la inteligencia emocional, me gusta muchísimo. Quisiera traerlo aquí a Ocoa de una manera más especializada. A mí me ha funcionado hablar la verdad. Por ejemplo, tú vas donde mí, he tenido casos que me solicitan cualquier ayuda y yo voy donde la persona y le digo, mira, yo no puedo en este momento, pero ¿con qué otra cosa te puedo ayudar? Y resulta que con la otra cosa que me pide,
sí lo pude ayudar. Entonces, ese compueblano se fue feliz, se fue contento, piensa, no me habló mentira, me dijo que no podía ayudarme con la plancha de zinc. Entonces me ayudó con esta receta médica. Y puede pasar el caso también de que no se pueda ayudar con las dos. Pero hay que emplear la comprensión para que esa persona comprenda de que no se pudo por tal razón. Ya el individuo tiene ya la persona tiene algo ya individual, sus pensamientos, ya eso es otra cosa. Una convicción. Exactamente, ya eso es otra cosa. Entonces, hablando de la parte económica, ¿tú estás listo para una precandidatura? Claro. ¿O para una candidatura? Totalmente, totalmente. Me siento listo para una candidatura. Pues tienes buenos amigos. Sí, tengo buenos amigos y tengo personas que me expresan su respeto. La mejor encuesta para tú medir a una persona, y yo lo he hecho y me encanta hacerlo, es tú caminar por las calles de Ocoa, para que tú sientas cómo te saludan, te llega la gente, te pregunta, te abraza. Sale a caminar. Es muy difícil cuando una persona sale a caminar que no encuentra ni un moquito que le sumen en los oídos. Esa es la mayor encuesta y la mejor satisfacción que uno tiene por el trabajo que uno está haciendo y que a futuro va a hacer. Pero entonces, ¿qué tan preparado y listo estás tú con las propuestas para el pueblo? Porque se ha quejado muchas personas, prensa, público en general, de que muchas veces quieren aspirar, pero realmente no tienen propuestas para el pueblo. Mira, vamos por parte. Primero, yo quisiera decir que hay que tener mucho cuidado porque para un cargo como la diputación, el diputado tiene sus funciones, es legislar, fiscalizar y representar. Aquí, por los siglos de los siglos, como dicen, hemos visto candidatos que quieren mezclar propuestas legislativas con propuestas municipales, solamente para complacer al oído de la población. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Vuelvo y te digo, siendo nosotros ya diputados, vamos a trabajar de la mano con la municipalidad y con las otras autoridades en sus temas y ellos trabajando en los nuestros. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos algunas propuestas legislativas para el pueblo de San José de Ocoa que luego se van a ir divulgando en una rueda de prensa. Quizás te pueda dar unos tips de alguna aquí, pero... Adelante, para que sí. el pueblo vaya interesándose. Mira, por ejemplo, son varias, pero te puedo mencionar quizás un par, como dicen. Nosotros tenemos una propuesta para el deporte de San José de Ocoa. Fíjate cómo ha decaído en los últimos años el deporte aquí en San José de Ocoa. Y hablando de deporte, tengo que decirte que yo siento mucho por el deporte porque siempre fui deportista aquí en Ocoa. Estuve involucrado en la Liga Bolívar Peña, estuve involucrado en Villaje, en la Liga de Básquetbol. Que Miguel tiene la lucha por el multiuso. Sí, Miguel Soto es una persona sumamente agradable y que merece mi total respeto. Aprendí muchísimo con él. Me dio clases también en el colegio. Estuve en el Club Atlético Bomberil, un club de atletismo. Te menciono esto porque en el caso nuestro, nosotros vamos a abogar por el bienestar de esos ámbitos porque fuimos parte de esos ámbitos. Hay muchos candidatos y tú dices, pero eso es una locura, Omar. Hay muchos candidatos, hay muchas autoridades que nunca agarraron un bate para jugar vitilla. No saben, no sienten. Y te puedo poner el caso de el Jay Payano, que fue ministro de Deporte, que él fue deportista cuando llegó a esa posición. O sea, el amor que sentía y la pasión por resolver problemas por el deporte fue muy diferente a los otros ministros que han pasado por ahí, para que me vayas entendiendo. Entonces, para irte con la propuesta que tenemos, se parece a la propuesta de la ley de mecenazgo de cultura y también a la ley de cine. Es una ley, es un proyecto de ley que nosotros hemos escrito para Ocoa, donde vamos a buscar los incentivos por esa ley para que el deporte
se desarrolle. ¿Cómo se hace eso? Te voy a explicar una parte. Bueno, se parece también a lo de las fundaciones. Los empresarios pueden donar de sus impuestos que ellos reportan al Estado, pueden hacer donaciones a los deportistas y con eso entonces se va fomentando todo. Se descuenta de los impuestos que tú le vas a dar al Estado y se utilizan para el deporte. Una forma de motivar. Esa ley la tenemos ahí y esperamos contar con el apoyo del pueblo y obviamente de la Cámara de Diputados si llegamos a hacerla. Interesante la parte del deporte, que muchas veces es un poquito descuidada, no aquí en Ocoa, sino en República Dominicana, porque vemos cómo está el estadio muchas veces. Y como son un par, tírate otra. Bueno, hay otra que, esa es un poquito, para decirlo, como macra, ¿verdad? Un poco macro, más grande, más gruesa, que quizás no se pueda realizar de inmediato. Mira, en el estado de Colorado se construyó una presa por una ley que se formuló en Estados Unidos, que le pusieron la ley de Swin and Johnson, que eran los dos apellidos de los senadores que promulgaron esa ley. En Colorado se construyó esa represa, una represa que se llama Hoover Dam, creo que se llama. Hoover Dam, perdón. Hoover Dam. Entonces, esos recursos que daba esa empresa, tanto los megavatios que aportaba al Estado, como otros recursos naturales, a la población le llegaban, o sea, ellos aportaban eso al Estado y la población en sí salía beneficiosa, no tiene que pagar tanta luz, no tiene que pagar agua. Para ponerte ese ejemplo, a mí me gustaría una ley de explotación de recursos naturales. Nosotros tenemos aquí la presa Higüey. Vamos a preguntarnos cuántos megavatios aporta la presa de Higüey, a la República Dominicana. Entonces, si esa presa está en nuestro territorio y nosotros en base a eso aportamos a la República Dominicana, entonces que nos mejoren los servicios eléctricos aquí, que tú no tengas que pagar una factura altísima. ¿Por qué? Porque tú le estás aportando eso al Estado. Esa es una de las leyes. Pudiera ser la ley de explotación de recursos. Ahí te puse una de deporte y una de los recursos naturales. Y te hablé de la historia de esa presa, de Hoover Dam, que se construyó en el gobierno del presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y que no se le puso el nombre de él. El sucesor fue el presidente Hoover y se le puso entonces el nombre de Hoover Dam a la presa de Colorado. Ahí está la parte de Las Vegas, Nevada. ¿Por qué tú crees que esa ciudad está totalmente iluminada? Y tú dices, pero ven acá, esa gente se van a morir pagando facturas. No, es que se han beneficiado de esa ley, de la ley Swin and Johnson. Pero entonces las demás vamos a tener que esperar la rueda de prensa. Sí, porque para que no, ahí tú me tienes que ayudar. Ahí te voy a invitar para que vayas a la rueda de prensa. Pero la rueda de prensa no salga primero que el video. Mira, mi papá descubrió el merengue ocoeño y aquí no hay un grupo de merengue ocoeño. ¿Tú sabes que hay un merengue ocoeño? No. Mi papá fue el que descubrió la maraca ocoeña y el merengue ocoeño. Hoy le enseñé una foto a la maraca, que viene por ahí la fiesta del sombrero, y tú sabes que Sí. Betty está muy en eso. Yo estoy con Betty siempre, y yo nos colaboramos. Entonces, aquí sería chulo rescatar esa cultura. Pero no habla de que hay el rescate de la cultura y no hacer nada. Entonces, para eso tiene que darse una integración de todo, porque a las autoridades no les gusta aportar ni a deporte ni a cultura. ¿Tú sabes por qué? Pues ellos dicen que eso no da voto. No da voto. Por lo que hablamos de qué cosas que pasan y mucha gente no se da cuenta. Los deportistas dicen que no da voto, pero que, cónchale, es algo bueno. ¿Tú prefieres tener a los muchachos con la delincuencia en la calle? ¿Tú sabes cuántos deportistas son? ¿Sabes cuántas ligas de básquetbol juegan ahí abajo en la cancha dura? Si aquí se organiza todo, lo que pasa es que aquí ya hay como una guerra de ego, mi hermano, todo el mundo. Yo manejo bien eso. Una guerra de ego. O sea, aquí está todo el mundo como por su lado. Como con un tirijal, una vaina. Y eso no debe ser. Así no vamos para ningún lado. Cuando las personas se asocian por un objetivo, llegan a algo. Pero si tú estás por un lado, estás por otro, no, mi hermano, trabaja en equipo, si no...
Entonces, lo que dicen muchas personas que a veces hacen fundaciones para, usarlas para fines políticos, simplemente llegar, hacer un bulto. En tu caso, ¿lo han llegado a decir? Creo que sí que lo han llegado a decir, pero fíjate, vuelvo a decirte lo que te dije anteriormente, yo siempre he apostado a la verdad. Entonces, en esa rueda de prensa, cuando se lanzó la fundación, esa pregunta como que cayó por default, porque en realidad hemos tenido malos ejemplos aquí. Y yo lo que dije fue en ese entonces que yo no descartaba nada de eso, pero que eran cosas muy separadas. Tanto así, que estoy próximo a tomar una licencia de la fundación para que otra persona siga con el trabajo de la fundación, ya que yo voy a estar, o que estoy, ¿verdad?, en estos predios políticos. Pero sí, eso siempre lo dicen. Entonces, en el hipotético caso de que nos pase de ser una precandidatura a una candidatura, ¿cuál sería tu norte? Bueno, en términos de ahora, ¿verdad? Si eso no pasa, pues entonces yo apoyaría a mi partido. El partido, me imagino que me tomará en cuenta para otras funciones, y en esas funciones entonces yo ahí estaré. Vamos a saber, ya un poquito más concluyendo, unas cuantas opiniones sobre cosas, por ejemplo, de San José de Ocoa, como es, por ejemplo, el tema haitiano. Es algo que está muy, muy de moda, se arman ciertos debates, pero dicen que Ocoa se está llenando de haitianos. Yo creo que sí, es así. Y no porque yo lo diga, es que, por ejemplo, tú te vas al Parque Libertad, donde uno tiene tantos recuerdos, y ahí tú los ves en las esquinas. Ojo con esto, los haitianos, si están legalizados, ya eso es otra cosa. Porque yo siempre he puesto la parte humanitaria por encima de todo. Es cuando uno se va a Estados Unidos, que uno va buscando el bienestar de su familia. Cuando tú estás ilegal en Estados Unidos, tú sabes que no es nada fácil. Ya cuando tú te legalizas, pues nadie te puede estar quizás tronchándote nada. Hay que revisar a ver si esos nacionales haitianos están ilegales o están documentados. Ese es mi parecer. Y en temas culturales, ¿cómo tú ves San José de Ocoa? Mira, en temas culturales, siempre hay personas que aportan a eso. Hemos visto las mismas personas. Creo que la cultura necesita un poquito más de apoyo en términos de autoridades, porque aquí hay muchas cosas que faltan. Te puedo comentar que nosotros no tenemos un ballet folclórico. Mi padre fue el que descubrió el merengue ocoeño. No tenemos un grupo que toque el merengue ocoeño. Y uno está siempre presto a colaborar con eso. Qué bonito sería que vinieran delegaciones de fuera y que se tocara el merengue ocoeño y que se bailara el merengue ocoeño como se bailó en aquel entonces, por los años 1972, más o menos fue que se empezó a dilucir esas noticias. Yo sueño, perdón que me vaya a otro ámbito, pero yo sueño con internacionalizar a Ocoa. O sea, que ese ecoturismo se explote para playas extranjeras, que nosotros recibamos turistas de otros países a ver lo que nosotros tenemos, porque nosotros lo tenemos todo. En términos de ecoturismo tenemos bellezas. Ahora bien, vamos a analizar las bellezas, si hay que acondicionar esas bellezas, si tenemos que asociarnos, que nosotros los ocoeños no nos gusta asociarnos, por un asunto quizás de ego o de intereses, no sé. Pero si hubiera una asociación como de personas dueñas, ¿verdad?, de villas y todo eso, que pudieran impulsar el ecoturismo, sería algo maravilloso. Tenemos un Fondeprosjo, que es el fondo de Desarrollo ecoturismo. Entonces, claro, eso mezclado con la sociedad, con las autoridades,
y con una persona que motive eso, como yo, o básicamente nuestro proyecto, pues pudiéramos despegar en términos internacionales. Hablaste de la parte de ecoturismo, entonces tú que estuviste mucho tiempo en el Senado, que has tenido referencia de otra provincia, ¿cómo ves el avance de San José de Ocoa en estos últimos 10, 14 años? Se ha avanzado, no podemos ser mezquinos en ese sentido. Aquí hay infraestructuras ecoturísticas maravillosas, se ha avanzado, creo que sí se ha avanzado. Ahí tenemos a Arahuacos con el amigo O'Donnell Casado, está Coroarte, concha, estoy dando, ¿cómo se dice eso? Dale, son míos todos. Las menciones. Son míos, depositen. Está la vereda del querido Bismarck, que fue uno de los primeros que apostó al ecoturismo aquí en San José de Ocoa cuando no había nada. O sea que yo creo que en términos de ecoturismo se ha avanzado. Hay una línea muy delgada que hay que cuidar, que son los recursos naturales. Cuando uno hace excursiones, la gente no lo ve así. Hay que cuidar inclusive hasta el daño que tú puedes hacerle al medio ambiente. Fíjate que en algunos países las excursiones que se hacen no son tanto en safari, porque el safari contamina. O sea, también hay una línea muy delgada, y te pongo ese ejemplo, pero quizás hayan otras cosas que hay que cuidar para no estropear el medio ambiente. No sé, usar caballos, caminatas, cosas un poquito más naturales, por decirlo así. Entonces me gustaría, para ir culminando, que des un consejo a la sociedad en general, llamado a los votantes, también para que esta política este año sea un poquito más tenue, no sea tan alborotada como ha sido en otros años. Sí. Bueno, un mensaje final a la población de San José de Ocoa. Traten de prepararse, de enfocarse en la educación en cualquiera de los ámbitos que ustedes entiendan, ya sea cultura, educación, prepararse, educarse, estudiar. Esa es la clave de salir adelante. Tengo que citar a Darío Tejeda, que es el presidente del Ateneo Ocoeño, y él dice que las grandes naciones en Europa e inclusive en Estados Unidos miden el desarrollo por dos ámbitos, que son la cultura y la educación. Entonces, apoyemos un poquito más esos ámbitos, cultura y educación, para que nuestro pueblo siga adelante. Y con relación a la política, pues pedirle a la población de San José de Ocoa que nos den la oportunidad de representarlo en la Cámara Baja del Congreso Nacional, que nos fijemos también ahora en las propuestas que tienen los candidatos, que no sea solamente un cartel, aquí estoy yo y voy a aspirar, no. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que tú vas a aportar a San José de Ocoa con esa candidatura? Que nos interroguemos, que escudriñemos antes de mostrar nuestro voto. Entonces, para terminar, una pregunta. ¿Es cierto que de tu mismo partido te ofrecieron dinero para que dejaras la candidatura? No es cierto. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Deje su like, su comentario y qué le pareció este video, porque aquí seguimos fluyendo.